Para mi 31º cumpleaños, mi suegra me regaló la solicitud de divorcio. De parte de todos nosotros, anunció en el restaurante. Mi esposo grabó mi reacción para su entretenimiento. Le di las gracias, la firmé inmediatamente y me fui. Ella no tenía idea de lo que yo ya había hecho. 3 días antes de mi cumpleaños, sorprendí a Beatriz en la mesa de nuestra cocina con documentos legales esparcidos frente a ella. Cuando me vio, rápidamente recogió los papeles y los metió en un sobre de cumpleaños. Solo un papeleo familiar, dijo con una extraña sonrisa. Supuse que quizás eran escrituras de una propiedad o papeles del seguro que Alejandro necesitaba firmar. El sobredecorado parecía tan festivo e inocente. Esa mañana, había bajado temprano a preparar café antes de mi turno en la fonda de Don Julio. La casa estaba en silencio y esperaba encontrar la cocina vacía. En cambio, Beatriz estaba sentada, encorvada sobre papeles de aspecto oficial, con las gafas de lectura en la punta de la nariz mientras examinaba cada página cuidadosamente. Su concentración era intensa, casi depredadora, mientras hacía anotaciones en los márgenes con un bolígrafo rojo. El sonido de mis pasos en el suelo de madera la hizo levantar la vista bruscamente. Por una fracción de segundo, su rostro mostró algo que nunca antes había visto. No solo desaprobación o decepción, sino satisfacción real. Se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de 60 años, reuniendo los documentos en una pila ordenada y deslizándolos en lo que parecía ser un sobre de tarjeta de cumpleaños normal. «Buenos días, querida», dijo, su voz artificialmente dulce de una manera que inmediatamente me puso en alerta. Beatriz nunca me había llamado querida. Por lo general, evitaba usar mi nombre por completo, refiriéndose a mí como la esposa de Alejandro, o simplemente ella cuando hablaba con otros. El repentino cariño se sintió mal, como si estuviera probando cómo sonaba antes de desecharlo para siempre. El sobre en sí era hermoso, de un rosa pálido con letras plateadas que deletreaban feliz cumpleaños en una escritura elegante. Pequeñas mariposas danzaban por los bordes, y todo parecía caro y pensado. Beatriz lo sostuvo con cuidado, pasando los dedos por los bordes como si estuviera admirando su propia selección. «Elegí este específicamente para ti», dijo, observando mi reacción de cerca. «Antes de sumergirnos más en esta increíble historia de cómo convertir la traición en triunfo, por favor, pulsa suscribirte si crees que el trabajo honesto merece respeto, no vergüenza. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de mujeres que se negaron a quedarse en el suelo». Ahora, veamos cómo la crueldad de Beatriz le salió completamente por la culata. Me serví el café e intenté entablar una conversación casual, preguntándole si necesitaba ayuda con el papeleo que estaba manejando. La risa de Beatriz fue ligera y airosa, completamente diferente de sus respuestas mesuradas habituales. «Oh, esto es algo especial en lo que he estado trabajando durante bastante tiempo. Alejandro ni siquiera lo sabe todavía». El secretismo me intrigó. En 2 años de matrimonio, Beatriz nunca había planeado sorpresas ni mostrado interés en dar regalos más allá de las festividades obligatorias. Era práctica y directa, no del tipo que pasa tiempo en presentaciones elaboradas o gestos sentimentales. El hecho de que estuviera esforzándose para mi cumpleaños se sintió como un progreso en nuestra difícil relación. «Es algo que lo cambiará todo», continuó, colocando el sobre con cuidado en su bolso. «He estado consultando con profesionales para asegurarme de que todo se maneje correctamente. Te mereces algo significativo después de todo este tiempo». Sus palabras me llenaron de una esperanza inesperada. Quizás Beatriz finalmente había reconocido mis esfuerzos por encajar en su familia. Quizás había notado lo mucho que había estado tratando de encontrar un empleo más respetable. O quizás había visto cuánto amaba a Alejandro a pesar de sus constantes críticas. La idea de que pudiera estar planeando algo especial para mi 31º cumpleaños me hizo sentir más ligera de lo que me había sentido en meses. Alejandro apareció en la cocina momentos después, ya vestido para el trabajo. Me besó en la mejilla y agarró su taza de viaje. Noté que intercambiaba una mirada significativa con su madre. Compartían algún tipo de comunicación silenciosa que me excluía por completo. Cuando pregunté si todo estaba bien, Alejandro solo sonrió y dijo que estaban planeando algo especial para mi cumpleaños. El resto de esa semana, el comportamiento de Beatriz se volvió cada vez más extraño y agradable.
Me llamó 2 veces para preguntar sobre mi horario, asegurándose de que estaría disponible para la cena de mi cumpleaños. Incluso sugirió que celebráramos en la fonda de don Julio, lo que me sorprendió por completo. Beatriz nunca había mostrado interés en visitar mi lugar de trabajo, siempre poniendo excusas cuando Alejandro sugería que comiéramos allí en familia. Creo que sería significativo celebrar donde trabajas, explicó durante una llamada telefónica. Es importante que reconozcamos todos los aspectos de tu vida. Las palabras sonaban afectuosas, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Beatriz no hablaba con lenguaje sentimental ni expresaba interés en reconocer mi vida. Su cambio repentino se sintió calculado en lugar de genuino. Valeria, la hermana de Alejandro, también empezó a actuar de manera diferente. Sonreía misteriosamente cuando Beatriz mencionaba mis planes de cumpleaños y se ofreció a ayudar con los arreglos sin que se lo pidieran. Valeria solía evitar los eventos familiares que me involucraban, alegando conflictos laborales o sociales. Su entusiasmo por mi cena de cumpleaños me pareció sospechoso, pero aparté mis dudas y decidí centrarme en su aparente aceptación. La emoción de Alejandro por la celebración de cumpleaños creció a lo largo de la semana. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo a los mensajes de texto con sonrisas de satisfacción. Cuando intentaba echar un vistazo a sus mensajes, él apartaba la pantalla de mi juguetona mente, diciendo que eran asuntos sorpresa que no me permitían ver. Su comportamiento reservado se sintió amoroso en lugar de amenazante. La noche antes de mi cumpleaños, Beatriz llamó para confirmar los arreglos de la cena por última vez. Ponte algo bonito, me aconsejó, pero nada demasiado formal. Querrás estar cómoda para lo que hemos planeado. Su tono tenía un matiz de anticipación que confundí con emoción por finalmente celebrarme como es debido. Pasé un tiempo extra eligiendo mi atuendo, decidiéndome por un vestido azul marino que parecía profesional pero accesible. El espejo reflejaba a alguien que se esforzaba por ser digna de aceptación, alisando cada arruga y revisando cada detalle. Quería lucir perfecta para lo que esperaba que fuera nuestro momento de avance como familia. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, Alejandro parecía inusualmente afectuoso. Me abrazó fuerte y me dijo cuánto me amaba, hablando con una intensidad que casi parecía una despedida. Mañana será un día que nunca olvidarás, susurró en mi cabello. Me quedé dormida, sintiéndome querida y esperanzada, completamente inconsciente de que su ternura era en realidad culpa por lo que se avecinaba. El sobredecorado descansaba en el bolso de Beatriz, esperando entregar su devastador contenido. Mientras yo soñaba con finalmente ganarme su respeto, ella probablemente estaba ensayando su discurso sobre los estándares familiares y las decisiones difíciles. La mujer que había sonreído tan extrañamente mientras manejaba esos documentos legales estaba contando las horas hasta que pudiera destruirme públicamente. Me desperté en mi 31º cumpleaños creyendo que marcaría mi aceptación en la familia de Alejandro. En cambio, se convertiría en el día en que Beatriz me entregó el regalo más grande de mi vida, la libertad de su juicio tóxico y la oportunidad de descubrir en quién podría convertirme sin que sus limitaciones me frenaran. La primera reunión familiar después de nuestra luna de miel fue la fiesta de graduación del primo de Alejandro, Miguel. Pasé 2 horas arreglándome, eligiendo un vestido negro conservador y joyas mínimas, esperando pasar desapercibida tranquilamente con la familia. Beatriz me recibió en la puerta con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas, y luego inmediatamente me dirigió hacia un grupo de parientes que nunca había conocido. Esta es la esposa de Alejandro, anunció al círculo de mujeres bien vestidas. Trabaja en el sector servicios. La pausa antes de esas palabras fue deliberada, dando a todos tiempo para procesar lo que eso significaba. La tía Patricia levantó las cejas a sabiendas, mientras que la prima Ximena hizo un sonido compasivo que se sintió más como lástima que bienvenida. «Qué interesante», dijo Ximena, con una sonrisa tensa y condescendiente. «¿Qué tipo de trabajo de servicio haces?» Beatriz intervino antes de que pudiera responder, explicando que todavía estaba descubriendo mi camino profesional mientras trabajaba temporalmente en el servicio de alimentos. Lo hizo sonar como si estuviera perdida y sin rumbo en lugar de empleada y trabajadora. La conversación continuó a mi alrededor como si no estuviera allí. Discutieron las prácticas de Miguel en un despacho de abogados, la promoción de otra prima en una empresa de marketing y el reciente compromiso de Valeria con un médico.
Cuando alguien preguntó sobre mi formación, Beatriz desvió hábilmente el tema hacia el despacho de contabilidad de Alejandro y lo orgullosos que estaban de su crecimiento profesional. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para respirar lejos de su sofocante desaprobación. En el pasillo, escuché a Beatriz decirle a alguien: esperamos que encuentre algo más adecuado pronto. Alejandro merece una esposa que pueda contribuir adecuadamente a su posición social. Las palabras me dolieron porque reducían toda mi identidad a mi percibido fracaso para cumplir con sus estándares. La cena de Acción de Gracias 3 meses después siguió el mismo patrón, pero con mayor intensidad. Beatriz había invitado a la familia extendida, incluyendo parientes que solo había conocido una vez en la boda. Mientras dábamos la vuelta a la mesa compartiendo por qué estábamos agradecidos, se aseguró de destacar los logros profesionales de todos mientras me saltaba estratégicamente por completo. Estoy agradecida por el compromiso de Valeria con el doctor Ramírez, dijo Beatriz, sonriendo a su hija. Y por la creciente base de clientes de Alejandro en su firma de contabilidad. Es maravilloso ver a los jóvenes establecerse profesionalmente. Cuando llegó mi turno, mencioné estar agradecida por la familia y la buena salud, evitando cualquier referencia al trabajo que pudiera desencadenar otra conferencia. La hermana de Beatriz, Patricia, me llevó a un lado después de la cena, aparentemente para ayudar con los platos, pero en realidad para darme un consejo no solicitado. Sabes, querida, Beatriz solo quiere lo mejor para Alejandro. ¿Has considerado volver a estudiar? Hay tantas oportunidades para las mujeres dispuestas a mejorar. Sus palabras llevaban el peso del consenso familiar. Todos habían discutido mis insuficiencias y acordado soluciones. Las fiestas se convirtieron en ejercicios de resistencia en lugar de celebración. En Navidad, Beatriz le regaló a Valeria una hermosa bufanda de seda y a mí un libro titulado Éxito profesional para mujeres, envuelto en papel de periódico en lugar de papel de regalo adecuado. El mensaje era claro. Todos los demás recibieron regalos mientras yo recibía tareas para volverme aceptable. La fiesta de cumpleaños de Alejandro en febrero reveló cuán profundamente habían cambiado las dinámicas familiares. Beatriz planeó una elaborada celebración en un restaurante de lujo, invitando a sus colegas profesionales y amigos exitosos. Me puse mi mejor vestido e intenté participar en conversaciones sobre tendencias de negocios y estrategias de inversión. Pero mis contribuciones fueron recibidas con sonrisas educadas que se desvanecían rápidamente. Cuando alguien preguntó por mi trabajo, Alejandro intervino antes de que pudiera responder. Está explorando diferentes oportunidades en este momento, dijo, evitando el contacto visual conmigo. Su vergüenza por mi trabajo se había vuelto tan obvia que ya ni siquiera me dejaba hablar por mí misma. El hombre que una vez se jactaba de mi ética de trabajo ante sus amigos ahora trataba mi empleo como un secreto de familia. La fiesta de compromiso de Valeria en marzo trajo nuevos niveles de tortura social. Había invitado a sus hermanas de sororidad de la universidad, todas mujeres profesionales exitosas que hacían preguntas educadas sobre mi carrera. Beatriz merodeaba cerca durante estas conversaciones, lista para desviar la atención cada vez que mencionaba la fonda de don Julio. Interrumpía con comentarios sobre la planificación de la boda o le preguntaba a alguien más sobre su trabajo, haciendo que mi ocupación fuera invisible en entornos sociales. El peor incidente ocurrió durante la cena de Pascua cuando la amiga de Beatriz, Carmen, se unió a nosotros. Carmen era una ejecutiva jubilada que pasó la comida discutiendo la carrera de abogada de su hija y la práctica médica de su hijo. Cuando preguntó sobre mi formación, Beatriz interrumpió mi respuesta para explicar que estaba entre oportunidades y considerando varias opciones para el crecimiento profesional. Me excusé para ir al tocador y lloré en silencio en pañuelos de papel, sintiéndome completamente borrada de la historia de mi propia vida. Beatriz estaba reescribiendo mi identidad para que encajara en su narrativa, convirtiendo un empleo estable en confusión temporal y un trabajo honesto en algo vergonzoso que necesitaba explicación o disculpa. El patrón de las reuniones familiares se volvió predecible y doloroso. Beatriz me posicionaba cerca de personas que naturalmente preguntarían sobre mi trabajo, y luego intervenía para manejar la conversación cuando mis respuestas no cumplían con sus estándares. Sugería que estaba buscando trabajo activamente o cursando estudios, creando versiones ficticias de mi vida que sonaban más aceptables para su círculo social. La transformación de Alejandro durante estos eventos fue el aspecto más desgarrador de nuestra deteriorada situación.
El hombre que se había enamorado de mi independencia y fuerte ética de trabajo ahora parecía avergonzado cuando mencionaba mi trabajo. Cambiaba de tema rápidamente o hacía bromas sobre mejorar mi carrera como si mi empleo actual fuera una vergüenza temporal en lugar de un trabajo legítimo. La conversación grupal familiar se convirtió en otra fuente de humillación diaria. Valeria compartía artículos sobre mujeres exitosas, siempre acompañados de comentarios sobre inspiración y metas. Cuando yo respondía positivamente, ella seguía con preguntas sobre mi propio desarrollo profesional que se sentían más como un interrogatorio que una conversación. Las amigas de Beatriz en el club campestre proporcionaron otra vía para la vergüenza pública. Les había mencionado mi situación laboral con suspiros teatrales, describiendo mi trabajo como la carga de Alejandro que la familia lo estaba ayudando a manejar. Cuando estas mujeres me encontraban en eventos sociales, sus expresiones compasivas y comentarios excesivamente alentadores sobre encontrar mi camino dejaban claro que Beatriz me había retratado como un proyecto en lugar de una persona. La crítica constante comenzó a afectar cómo me veía en espejos y fotografías. Los comentarios de Beatriz sobre mi apariencia me hacían dudar de cada elección de atuendo y decisión de maquillaje. Comencé a comprar ropa que no podía pagar, tratando de parecerme a las mujeres profesionales que ella obviamente prefería. El saldo de mi tarjeta de crédito crecía mientras mi autoconfianza se encogía. Para la primavera de nuestro segundo año de matrimonio, me había convertido en una persona completamente diferente a la mujer segura de sí misma con la que Alejandro se había casado. La campaña sistemática de desaprobación de Beatriz había logrado que cuestionara mi valía, mis elecciones y mi lugar en la vida de Alejandro. Cada interacción familiar reforzaba su mensaje de que yo era una vergüenza temporal en lugar de un miembro permanente de la familia. El punto de quiebre llegó durante una conversación telefónica que no se suponía que escuchara. Beatriz estaba hablando con su amiga Elena sobre el matrimonio de Alejandro, y sus palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. Sigo rezando para que recupere el juicio antes de que sea demasiado tarde. Es un chico tan bueno, y merece a alguien que pueda mejorar su vida en lugar de frenarlo. De pie en mi propio pasillo, escuchando a mi suegra rezar por la destrucción de mi matrimonio, finalmente entendí que la aceptación nunca iba a ser posible. Beatriz no solo desaprobaba mi trabajo. Desaprobaba mi existencia en la vida de Alejandro. La batalla que había estado librando estaba amañada desde el principio, diseñada para desgastarme hasta que me transformara por completo o desapareciera por completo. La mañana después de escuchar la devastadora conversación telefónica de Beatriz, me senté frente a mi computadora portátil con una determinación renovada. Si ella rezaba para que Alejandro me dejara, yo le demostraría que estaba equivocada convirtiéndome en la mujer profesional que ella afirmaba que él merecía. Los sitios web de búsqueda de empleo brillaban en mi pantalla mientras creaba perfiles en cada plataforma que pude encontrar: LinkedIn, OCC Mundial, Indeed y sitios de empleo locales más pequeños. Mi currículum se veía patético extendido en una sola página. 3 años en la fonda de Don Julio, el certificado de preparatoria y experiencia dispersa en servicio al cliente de trabajos a tiempo parcial durante la escuela. Miré las secciones en blanco donde deberían haber estado los títulos universitarios y los logros profesionales, sintiendo la voz de Beatriz resonar en mi cabeza sobre las cualificaciones reales y la preparación adecuada. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces, tratando de hacer que servir mesas sonara como experiencia ejecutiva. Gestioné múltiples relaciones con clientes simultáneamente manteniendo altas calificaciones de satisfacción. Coordiné la entrega de servicios complejos en condiciones de tiempo limitado. Las palabras se sentían falsas e infladas, pero los artículos en línea prometían que un lenguaje estratégico podría cerrar las brechas de experiencia. Las cartas de presentación se convirtieron en mi obsesión. Me levantaba temprano para escribir mensajes personalizados para puestos de asistente administrativo, roles de servicio al cliente y trabajos de oficina de nivel de entrada en 3 estados. Cada carta me llevaba 1 hora, explicando cómo mi experiencia en restaurantes me había preparado para los desafíos profesionales. Destaqué mi fiabilidad, mis habilidades de comunicación y mi capacidad para trabajar bajo presión. El primer correo electrónico de rechazo llegó a las pocas horas de mi solicitud para un puesto de recepcionista en un consultorio dental. Gracias por su interés, pero buscamos candidatos con experiencia en consultorios médicos. El segundo rechazo vino de una compañía de seguros. Requerimos solicitantes con educación a nivel universitario para este puesto.
Al final de la primera semana, mi bandeja de entrada rebosaba de negativas educadas que decían lo mismo. No estaba cualificada para nada más allá de mi situación actual. Alejandro me encontró llorando sobre mi computadora portátil una noche después de un día particularmente brutal de rechazos. Tal vez estás apuntando demasiado alto, demasiado rápido, sugirió, frotándome los hombros. No hay nada de malo en empezar por algo más pequeño y ascender. Sus palabras pretendían consolar, pero resonaron el mensaje constante de su madre de que debía bajar mis expectativas en lugar de aumentar mis cualificaciones. La entrevista en Seguros Herrera se convirtió en mi primera lección del mundo real sobre la humillación profesional. El edificio de oficinas me intimidó desde el momento en que entré por las puertas de cristal. Mujeres con trajes sastre elegantes caminaban sobre suelos de mármol con tacones caros, llevando maletines de cuero y hablando con confianza en auriculares inalámbricos. Me sentí mal vestida a pesar de llevar mi mejor atuendo. La señora Herrera, la gerente de contratación, miró mi currículum durante exactamente 30 segundos antes de dejarlo a un lado. Su experiencia es bastante limitada para este puesto, dijo, sin molestarse en ocultar su decepción. Normalmente contratamos candidatos con experiencia en seguros o títulos en negocios. ¿Qué le hizo pensar que estaría cualificada para la gestión de cuentas? Mis respuestas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles y mi afán por aprender cayeron en saco roto en esa estéril sala de conferencias. La señora Herrera incluso miró su reloj mientras yo hablaba, dejando claro que mi tiempo se estaba desperdiciando junto con el suyo. Quizás debería considerar puestos más acordes con su conjunto de habilidades actual, sugirió, terminando la entrevista 15 minutos antes. El viaje a casa desde ese desastre fue el más largo de mi vida. Me senté en el estacionamiento después, reviviendo cada momento incómodo y avergonzándome de mi ingenuo optimismo. La voz de Beatriz sonaba en mi cabeza como un disco rayado. Algunas personas simplemente no están hechas para entornos profesionales. Matricularme en un diplomado en administración se convirtió en mi siguiente estrategia desesperada. El programa nocturno prometía darme las credenciales que Beatriz afirmaba que me faltaban. Me inscribí en Introducción a los Negocios, Contabilidad Básica y Comunicación Profesional, pagando las tasas con el dinero que había estado ahorrando para muebles nuevos. Mi primera noche de clase reveló lo poco preparada que estaba para los desafíos académicos. Los otros estudiantes eran en su mayoría profesionales que buscaban un ascenso o un cambio de carrera. Hablaban con confianza de sus experiencias corporativas mientras yo me sentaba en silencio tomando notas y esperando que nadie preguntara por mi formación. La profesora Martínez asignó un proyecto sobre la creación de contactos profesionales que requería entrevistar a alguien en nuestro campo deseado. No tenía conexiones en los negocios, ni contactos profesionales, ni idea de cómo acercarme a extraños para entrevistas informativas. Mientras mis compañeros de clase discutían sobre sus mentores y contactos en la industria, me di cuenta de lo aislada que estaba del mundo profesional. La reacción de Alejandro a mi inscripción en el diplomado fue, en el mejor de los casos, tibia. ¿Estás segura de que esto vale la pena el tiempo y el dinero?, preguntó cuando le mostré mi horario de clases. Quizás deberías centrarte en encontrar trabajo primero y preocuparte por la educación después. Sus preocupaciones prácticas tenían sentido financiero, pero su falta de entusiasmo por mis esfuerzos se sintió como otro voto de no confianza. Mi rendimiento en la fonda de Don Julio comenzó a decaer a medida que el estrés y el agotamiento hacían mella. Las noches de estudio me dejaban cansada durante los turnos concurridos, y el rechazo constante de las solicitudes de empleo me hizo perder la energía alegre que los clientes apreciaban. Me sorprendía a mí misma distraída mientras tomaba pedidos, pensando en la preparación de entrevistas o en las tareas. Don Julio notó el cambio de inmediato. «Pareces preocupada últimamente», dijo durante un tranquilo turno de tarde. «¿Está todo bien en casa?». Su genuina preocupación me hizo querer confesarlo todo. Pero, ¿cómo podría explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza? En cambio, culpé al estrés general y prometí hacerlo mejor. Doña María, la jefa de cocina, se convirtió en mi terapeuta no oficial durante los descansos. Había notado mis ojos rojos después de noches particularmente difíciles de búsqueda de empleo y, sin decir palabra, me entregaba un café extra o un plato de comida que no había pedido. «La educación es buena», dijo un día, «pero no dejes que nadie te haga avergonzarte del trabajo honesto».
La presión financiera de mi campaña de mejora creó nuevos problemas en casa. Ropa para entrevistas, gasolina para conducir a diferentes ciudades, libros de texto y tasas de matrícula agotaron nuestro ya ajustado presupuesto. Alejandro comenzó a cuestionar cada compra, preguntando si los nuevos trajes profesionales eran realmente necesarios cuando de todos modos no me contrataban. Quizás deberíamos tomarnos un descanso de todo esto, sugirió después de revisar nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Estás gastando más dinero tratando de conseguir trabajos de lo que ganarías en los primeros meses. Su observación práctica se sintió como un abandono cuando necesitaba desesperadamente su apoyo para esta batalla cuesta arriba. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi refugio tanto de la crítica familiar como del estrés financiero. Me sentaba en rincones tranquilos rodeada de libros de texto de negocios y guías de desarrollo profesional, tratando de absorber conocimientos que pudieran hacerme digna de consideración profesional. Otros estudiantes formaban grupos de estudio, pero yo permanecía aislada, demasiado avergonzada de mi formación para buscar colaboraciones académicas. Mis notas eran excelentes, demostrando que tenía la inteligencia que Beatriz afirmaba que me faltaba. La profesora Martínez elogió mis trabajos escritos y me pidió que compartiera mis conocimientos de servicio al cliente con la clase. Durante 3 horas cada semana, me sentí valorada y capaz, pero esos sentimientos se evaporaban en el momento en que regresaba a casa para enfrentar la desaprobación familiar. El semestre de primavera trajo comunicación empresarial avanzada y mi primera tarea de presentación. De pie frente a la clase, explicando los principios de gestión de relaciones con el cliente que había aprendido a través del trabajo en el restaurante, me sentí segura y conocedora. Mis compañeros de clase hicieron preguntas reflexivas y parecían genuinamente interesados en mi experiencia práctica. Esa confianza duró hasta que compartí mi éxito académico con Alejandro durante la cena. Eso es genial, dijo distraídamente, mirando su teléfono. Quizás Beatriz se impresione cuando termines el programa. Su respuesta redujo mi logro a munición en la guerra en curso por la aprobación de su madre en lugar de reconocer mi crecimiento personal. El semestre terminó con buenas notas y una esperanza renovada, pero las solicitudes de empleo continuaron arrojando los mismos rechazos. Experiencia insuficiente. Buscando candidatos con título completado. El puesto requiere experiencia corporativa. Cada correo electrónico reforzaba el mensaje de que la educación por sí sola no salvaría la brecha entre mi realidad actual y sus expectativas. La reacción de Beatriz a mi progreso académico fue predeciblemente despectiva. Un diplomado es un buen comienzo, dijo cuando Alejandro mencionó mis notas, aunque el verdadero avance profesional generalmente requiere una licenciatura de una buena universidad. Incluso mi éxito se convirtió en evidencia de mi continua insuficiencia en su implacable campaña para demostrar que no era lo suficientemente buena para su hijo. El verano llegó con mi determinación intacta. A pesar de los comentarios despectivos de Beatriz sobre mi diplomado, creé hojas de cálculo para hacer un seguimiento de mis solicitudes de empleo, codificándolas por colores según el estado y las fechas de seguimiento. Verde para enviadas, amarillo para respuestas pendientes, rojo para rechazos. En 3 semanas, mi pantalla estaba abrumada de celdas rojas, cada una representando otra puerta que se había cerrado de golpe. El rechazo de Marketing Cumbre fue particularmente doloroso. Había conducido 45 minutos para una entrevista con su directora de recursos humanos, llevando una chaqueta que había comprado específicamente para la ocasión. La mujer echó un vistazo a mi currículum, hizo 2 preguntas sobre mi experiencia en restaurantes y luego pasó los 10 minutos restantes explicando por qué necesitaban a alguien con una formación empresarial tradicional. Sus habilidades de servicio al cliente son admirables, dijo con una cortesía practicada, pero este puesto requiere pensamiento estratégico y capacidades analíticas que provienen de la experiencia corporativa. Bien podría haberme dicho que las meseras no podían pensar correctamente. Le agradecí su tiempo y volví a mi coche, sintiéndome más pequeña que cuando había llegado. La carpeta de cartas de rechazo se hizo lo suficientemente gruesa como para necesitar una goma elástica. Cada respuesta predeterminada era ligeramente diferente, pero transmitía el mismo mensaje: cualificaciones insuficientes, falta de experiencia relevante, no era la persona adecuada para su organización. Empecé a reconocer las frases que significaban no antes de leer los correos electrónicos completos. Aunque su experiencia es interesante, significaba rechazo. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos, significaba fracaso.
Algunas empresas nunca respondían, dejándome revisar mi correo electrónico obsesivamente durante semanas antes de aceptar el silencio como respuesta suficiente. Esas no respuestas se sentían peor que los rechazos directos porque sugerían que mi solicitud ni siquiera merecía ser reconocida. Actualizaba mi bandeja de entrada docenas de veces al día, esperando cualquier señal de que alguien valorara mi esfuerzo. Las llamadas telefónicas semanales de Beatriz se convirtieron en sesiones de regocijo apenas disimulado. ¿Cómo va la búsqueda de empleo, querida?, preguntaba con falsa dulzura. Cuando admitía otra semana sin respuestas, hacía sonidos compasivos que se sentían más como una celebración. Estas cosas llevan paciencia, decía. No todo el mundo está hecho para ciertos tipos de trabajo. La entrevista en Seguros Valdés fue la experiencia más humillante de toda mi búsqueda. La recepcionista me hizo esperar en el vestíbulo durante 2 horas, alegando que el gerente de contratación iba con retraso. Otros candidatos entraban y salían mientras yo estaba allí sentada, revisando mi teléfono e intentando parecer profesional a pesar de la creciente ansiedad. Cuando el señor Valdés finalmente me llamó a su oficina, pareció sorprendido de verme. Ah, claro, la chica del restaurante, dijo, revolviendo papeles en su escritorio. Veamos qué tenemos aquí. Me pidió que completara una evaluación de habilidades informáticas que incluía funciones de hoja de cálculo que nunca antes había visto. Mi confusión era obvia, y su impaciencia crecía con cada pregunta que no podía responder. Este puesto requiere competencia técnica, explicó, no con maldad, pero sí con firmeza. Quizás debería considerar roles que se ajusten mejor a su nivel de habilidad actual. La sugerencia de que debía quedarme en mi sitio se sintió como si Beatriz hablara por boca de un extraño. Alejandro comenzó a notar mis regresos derrotados de las entrevistas. ¿Cómo te fue hoy?, preguntaba cuando llegaba a casa con los hombros caídos y los ojos cansados. Empecé a editar mis historias, eliminando los detalles más humillantes para preservar lo que quedaba de su respeto por mí. Cuando el gerente de contratación de bienes raíces Garzas se rió de mis expectativas salariales, le dije a Alejandro que la entrevista había ido bastante bien. El campus de la universidad se convirtió en mi santuario durante las clases nocturnas. La profesora Martínez me trataba con el respeto que los empleadores me negaban, elogiando mis trabajos escritos y fomentando mi participación en las discusiones. Mis compañeros de clase eran en su mayoría adultos trabajadores que buscaban un ascenso, y no juzgaban mi experiencia en restaurantes como lo hacían los entrevistadores profesionales. La clase de comunicación empresarial me enseñó a analizar mis fracasos objetivamente. Mis presentaciones obtuvieron altas calificaciones, y la profesora Martínez a menudo usaba mis ejemplos de servicio al cliente para ilustrar conceptos teóricos. Tu experiencia práctica proporciona una perspectiva valiosa, le decía a la clase, haciéndome sentir conocedora en lugar de inadecuada por primera vez en meses. Pero el éxito académico no se traducía en oportunidades de empleo. El rechazo del Banco del Bajío llegó la misma semana en que saqué un 10 en mi examen de mitad de periodo. Aunque sus esfuerzos educativos son encomiables, requerimos candidatos con experiencia bancaria para este puesto de nivel de entrada. La ironía era aplastante. Incluso los trabajos de nivel de entrada exigían una experiencia que no podía obtener sin ser contratada primero. La fonda de Don Julio proporcionaba la única estabilidad en mi mundo cada vez más caótico. Don Julio notó mi distracción durante los turnos concurridos y me llevó a un lado durante una tranquila tarde de martes. Has estado diferente últimamente, observó, con genuina preocupación en su rostro curtido. ¿Está todo bien en casa? No podía explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi autoestima. En cambio, culpé al estrés general y le aseguré que estaba bien. Don Julio no estaba convencido, pero respetó mi privacidad mientras me daba silenciosamente secciones más fáciles y tiempo de descanso adicional cuando parecía particularmente agotada. Doña María, nuestra jefa de cocina, se convirtió en mi inesperada fuente de apoyo emocional. Había trabajado en la fonda durante 15 años, manteniendo a 3 hijos como madre soltera, y reconocía la lucha cuando la veía. Durante los periodos de poca actividad, compartía historias sobre sus propios desafíos al intentar estudiar mientras trabajaba a tiempo completo. Intentan hacerte pensar que no eres lo suficientemente buena, dijo doña María una noche mientras limpiábamos después de una ajetreada cena. Pero mira a tu alrededor.
Manejas 6 mesas en hora punta, recuerdas cada pedido y mantienes a los clientes contentos incluso cuando son difíciles. Eso requiere una inteligencia y una habilidad que no enseñan en las escuelas de lujo. Toño, el miembro más joven de nuestro personal, me animaba con el entusiasmo de alguien que aún no se había enfrentado al rechazo sistemático. Eres la persona más inteligente aquí, me decía cuando parecía particularmente derrotada. Esas empresas no saben lo que se pierden. Su fe en mí se sentía preciosa porque venía sin condiciones ni expectativas. La tensión financiera de mi búsqueda de empleo comenzó a afectar todos los aspectos de nuestro matrimonio: atuendos para entrevistas, gasolina para conducir a ciudades lejanas, tarifas de estacionamiento y pagos de matrícula consumieron nuestra cuenta de ahorros. Alejandro veía cómo nuestro saldo disminuía con creciente preocupación, cuestionando si esta inversión en mi futuro era sostenible. Quizás deberías tomarte un descanso de las solicitudes, sugirió después de revisar nuestros gastos mensuales. Concéntrate en la escuela por ahora y preocúpate por los cambios de carrera después de que te gradúes. Su sugerencia tenía sentido práctico, pero se sentía como una rendición al cronograma de Beatriz en lugar de una determinación para demostrarle que estaba equivocada. El sueño se volvió esquivo a medida que la ansiedad por el rechazo invadía mis noches. Me quedaba despierta reviviendo errores de entrevistas, preguntándome qué podría haber dicho de manera diferente, imaginando cómo otros candidatos habían impresionado a los empleadores que me encontraron deficiente. La oscuridad amplificaba cada inseguridad que Beatriz había plantado en mi mente sobre mi valía y potencial. Mi apetito desapareció junto con mi confianza. La comida se convirtió en combustible en lugar de placer, y perdí peso sin intentarlo. Beatriz lo notó durante nuestra cena familiar mensual, comentando que me veía demacrada y cansada últimamente, con una falsa preocupación que se sentía más como satisfacción. Incluso mi apariencia física se convirtió en evidencia de mi fracaso para manejar los desafíos profesionales adecuadamente. La pila de cartas de rechazo creció tanto que tuve que moverlas a una carpeta más grande. Cada respuesta representaba horas de preparación, esperanza y eventual decepción. Algunos empleadores habían sido amables en sus rechazos, otros brutalmente honestos sobre mi insuficiencia, pero el resultado siempre era el mismo. No era lo suficientemente buena para el mundo profesional que habitaba la familia de Alejandro. Para el otoño, había solicitado 47 puestos diferentes en 4 estados. Los rechazos se habían vuelto rutinarios, pero aún dolían con una intensidad fresca cada vez. La predicción de Beatriz sobre mis limitaciones parecía estar demostrándose cierta, y el mundo profesional parecía decidido a mantenerme exactamente donde estaba, sirviendo mesas mientras soñaba con una aceptación que nunca alcanzaría. El lunes por la tarde me encontraba en la mesa de la cocina, rodeada de los restos de otra semana fallida. 47 rechazos, el último comentario despectivo de Beatriz sobre mi diplomado y la creciente impaciencia de Alejandro con nuestros crecientes gastos me habían dejado cuestionando todo por lo que había estado luchando. La cesta de la ropa sucia estaba a mi lado, llena de ropa que representaba mi mundo cada vez más pequeño, uniformes de trabajo, atuendos de entrevista que no habían tenido éxito y ropa casual para quedarme en casa entre decepciones. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras doblaba las camisas de trabajo de Alejandro. Las llamadas de telemarketing se habían vuelto tan frecuentes que normalmente ignoraba los números desconocidos, pero algo me hizo deslizar para responder. Quizás esperaba un milagro. O quizás simplemente estaba cansada de sentirme desconectada del mundo que seguía rechazándome. Hola, hablo con Sofía. La voz de la mujer era profesional pero cálida, sin la eficiencia apresurada que me había acostumbrado a esperar de las llamadas de negocios. Pronunció mi nombre como si importara, con una pronunciación cuidadosa y un interés genuino. Soy Isabel Martínez del Departamento de Recursos Humanos del Gran Hotel del Ángel. Espero no llamar en un mal momento. Mi corazón se detuvo por completo. Gran Hotel del Ángel. Recordé haber enviado esa solicitud durante una noche particularmente desesperada en febrero, hacía 6 meses, cuando las cartas de rechazo invernales se habían acumulado más rápido que la nieve. La solicitud había sido una de las docenas que envié esa semana, lanzada al vacío de las bolsas de trabajo en línea con poca esperanza de respuesta. Recibimos su solicitud para nuestro puesto de coordinadora de servicios al huésped, continuó Isabel, y me preguntaba si todavía está interesada en discutir oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaban imposibles después de meses de silencio por parte de los posibles empleadores. Alguien me estaba llamando por un trabajo,
tratando mi solicitud como si tuviera valor en lugar de archivarla directamente en las carpetas de rechazo. Dejé la camisa que estaba doblando, mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba un bolígrafo y papel. Sí, por supuesto, logré decir, tratando de mantener la voz firme. Estoy muy interesada en saber más sobre el puesto. La risa de Isabel fue genuina y alentadora, nada que ver con las negativas educadas que me había acostumbrado a escuchar de los gerentes de contratación. Maravilloso. Debo decirle que su experiencia en restaurantes realmente llamó nuestra atención. Descubrimos que los candidatos con su formación a menudo sobresalen en la hospitalidad porque entienden el servicio al cliente desde la base. Sus palabras fueron revolucionarias. Alguien estaba elogiando mi experiencia como mesera en lugar de disculparse por ella o sugerir que la superara. Isabel explicó que el Gran Hotel del Ángel se especializaba en crear experiencias excepcionales para los huéspedes y que valoraban a los empleados que entendían la excelencia en el servicio a través de la aplicación práctica en lugar de la formación teórica. Mis años en la fonda de Don Julio no eran una desventaja que superar. Eran credenciales que me cualificaban para un ascenso. Ofrecemos programas de formación integrales para el desarrollo profesional, continuó, incluyendo oportunidades en la vía de gestión para empleados que demuestren potencial de liderazgo. Nuestro paquete de beneficios incluye seguro de gastos médicos mayores, cobertura dental, fondo de ahorro para el retiro y ayuda para cursos de desarrollo profesional. Los beneficios que describió superaban cualquier cosa que hubiera imaginado posible. En la fonda, el seguro médico era un lujo que no podíamos permitirnos, y el fondo para el retiro era algo que hacían otras personas. La idea de un empleador invirtiendo en mi educación en lugar de cuestionar mis cualificaciones se sentía extraña y maravillosa. Hay un aspecto más de este puesto que podría interesarle, dijo Isabel, su voz adquiriendo un tono emocionado. El puesto incluye alojamiento en nuestro edificio residencial para empleados. Es un apartamento completamente amueblado con los servicios públicos incluidos, a solo 5 minutos a pie del hotel. Muchos de los miembros de nuestro equipo lo encuentran conveniente, especialmente aquellos que se trasladan por la oportunidad. Tuve que sentarme. Alojamiento gratuito significaba independencia de las constantes críticas y la presión financiera de la familia de Alejandro. Mudarme a otra ciudad, lejos de la presencia desaprobadora de Beatriz, se sentía como un sueño imposible que alguien me ofrecía como realidad. La distancia significaría empezar de nuevo donde nadie sabía sobre mi año de fracasos y rechazos. El rango salarial es de 28,000 a 32,000 pesos mensuales, dependiendo de la experiencia y el rendimiento durante la formación, agregó Isabel. Mis ingresos actuales de la fonda apenas llegaban a los 18,000, y eso con buenas noches de propinas y turnos extra. La independencia financiera que este trabajo ofrecía transformaría toda mi situación de vida. Me doy cuenta de que esto podría ser una gran decisión ya que tendría que mudarse, dijo Isabel. Pero estamos impresionados con su formación y creemos que encajaría excelentemente en la cultura de nuestro equipo. ¿Le interesaría programar una entrevista telefónica más tarde esta semana para discutir los detalles? Mi mente corría a través de posibilidades que no me había atrevido a considerar antes. Respeto profesional, seguridad financiera, distancia física de la toxicidad de Beatriz y la oportunidad de demostrar mi valía en un entorno que valoraba mis habilidades existentes. Todo lo que había estado buscando desesperadamente me lo ofrecía alguien que veía potencial en lugar de limitaciones. Me encantaría programar una entrevista, dije, mi voz más fuerte de lo que había estado en meses. Esta oportunidad suena increíble, y estoy muy interesada en saber más sobre su equipo y los requisitos del puesto. El entusiasmo de Isabel era contagioso, haciéndome sentir valorada y deseada después de tantos meses de rechazo y desdén. Programamos la entrevista telefónica para el jueves por la tarde, dándome 3 días para investigar el hotel y preparar preguntas bien pensadas. Después de colgar, me senté en mi cocina silenciosa, sintiendo emociones que casi había olvidado que existían. La esperanza brotó desde algún lugar profundo de mi interior, reemplazando la ansiedad constante que se había convertido en mi estado normal. La ironía no se me escapó. El sobre de cumpleaños de Beatriz estaba en algún lugar de esta casa, lleno de documentos legales diseñados para destruir mi lugar en esta familia. Mientras tanto, ahora poseía información que demostraría que cada cosa negativa que ella había dicho sobre mi potencial era completamente errónea. El momento se sintió como justicia cósmica.
Quería llamar a Alejandro inmediatamente y compartir la increíble noticia. Pero algo me detuvo. Esta oportunidad era solo mía, descubierta a través de mis propios esfuerzos a pesar del constante desaliento de su familia. Por primera vez en nuestro matrimonio, tenía algo valioso que no requería su aprobación o validación. La oferta de trabajo representaba más que un empleo. Era la vindicación de todo lo que había creído sobre mi propio valor. Isabel Martínez había visto cualidades en mi solicitud que docenas de otros empleadores habían pasado por alto o descartado. Alguien finalmente reconoció que mi experiencia en restaurantes demostraba habilidades valiosas en lugar de insuficiencia profesional. Decidí mantener la noticia en secreto hasta la celebración de mi cumpleaños. Beatriz había pasado 2 años tratando de demostrar que no era lo suficientemente buena para Alejandro o los estándares de su familia. Ahora podía revelar que no solo era lo suficientemente buena, sino que estaba superando su limitada visión de mi potencial. El sobredecorado que ella había preparado palidecería en comparación con el verdadero regalo que yo compartiría, la prueba de que su juicio había estado equivocado todo el tiempo. Esa noche, me moví a través de mi rutina en la fonda de Don Julio con una energía renovada. Mis clientes habituales notaron el cambio de inmediato, comentando sobre mi sonrisa brillante y mi servicio eficiente. La señora Pérez, que venía todos los lunes para la comida corrida, dijo que me veía más feliz de lo que me había visto en meses. El conocimiento secreto de mi oportunidad se sentía poderoso y precioso. Mientras Beatriz preparaba cualquier sorpresa que pensara que me devastaría, yo tenía información que transformaría toda nuestra dinámica. Por una vez, yo sería la que tuviera noticias impactantes que compartir. Y ellos serían los que lucharían por procesar una revelación inesperada. 3 días se extendían por delante antes de la celebración de mi cumpleaños. 3 días para saborear el conocimiento de que todo estaba a punto de cambiar. El sobre de Beatriz podría contener papeleo familiar, como había afirmado. Pero mi futuro ahora contenía posibilidades que ella no podía imaginar ni controlar. El martes por la mañana tuve mi entrevista telefónica con Isabel Martínez, y me encerré en nuestra habitación mientras Alejandro estaba en el trabajo. La conversación superó todas las esperanzas que había albergado sobre esta oportunidad. Las preguntas de Isabel se centraron en escenarios que podía responder con confianza, manejar clientes difíciles, gestionar múltiples prioridades durante periodos de mucho trabajo y mantener la excelencia en el servicio bajo presión. Sus referencias de la fonda de Don Julio son excelentes, dijo, revolviendo papeles al otro lado de la línea. Don Julio habló muy bien de su fiabilidad y sus habilidades de relación con el cliente. Esa es exactamente la base sobre la que construimos aquí en el Gran Hotel del Ángel. Escuchar que mi empleador actual me había elogiado ante uno potencial se sintió como una vindicación después de meses de que me dijeran que mi experiencia era inadecuada. La oferta de trabajo formal llegó por correo electrónico esa tarde mientras me preparaba para mi turno de noche. El documento PDF era oficial y hermoso, con el elegante membrete del hotel y términos detallados que hacían que esta oportunidad se sintiera real y alcanzable. Coordinadora de servicios al huésped, salario inicial de 30,000 pesos mensuales, beneficios completos y alojamiento para empleados incluidos. Imprimí 3 copias, doblando una. Cuidadosamente para llevarla en mi bolso como un talismán. Esa noche en la fonda, me moví durante mi turno con una energía que no había sentido en meses. Cada interacción con el cliente me recordaba que era buena en este trabajo, que mis habilidades tenían valor en entornos profesionales. Cuando la señora Chan elogió mi servicio y dejó una generosa propina, pensé en cómo esas mismas habilidades se traducirían en la hospitalidad de un hotel de lujo. Pareces diferente esta noche, observó doña María durante nuestro descanso. Más como tú misma otra vez. Tenía razón. El peso de la constante insuficiencia se había levantado de mis hombros. Por primera vez desde que comenzó la campaña de Beatriz en mi contra, me sentí digna del espacio que ocupaba en el mundo. La llamada de Alejandro el miércoles por la mañana cambió por completo la trayectoria de mi planificación secreta. Mi mamá quiere llevarte a cenar por tu cumpleaños mañana, dijo, con la emoción evidente en su voz. Sugirió la fonda de Don Julio, ya que siempre estás hablando de cuánto te gusta trabajar allí. Su interpretación de la elección de Beatriz tenía perfecto sentido para mí. Finalmente, estaba reconociendo mi lugar de trabajo en lugar de despreciarlo.
Eso es maravilloso, dije, genuinamente conmovida por lo que parecía un progreso en nuestra relación. No puedo creer que quiera celebrar en la fonda. ¿Significa esto que finalmente está aceptando mi trabajo? La pausa de Alejandro duró lo suficiente como para sembrar semillas de esperanza que harían la revelación de mañana aún más significativa. Creo que está empezando a entender lo que te hace feliz, dijo con cuidado. Quiere que este cumpleaños sea especial. Sus palabras se sintieron como la confirmación de que las dinámicas familiares estaban cambiando a mi favor. Combinado con mi oferta de trabajo secreta, todo parecía alinearse para una celebración perfecta de nuevos comienzos. El mensaje de texto de Valeria esa tarde se sumó a mi creciente emoción. No puedo esperar a mañana por la noche. Este cumpleaños será definitivamente memorable. Su entusiasmo parecía genuino por primera vez desde que nuestra relación se había agriado. Quizás Alejandro había hablado con su familia sobre tratarme mejor. O quizás finalmente habían reconocido mis esfuerzos por cumplir con sus expectativas. Pasé la noche del miércoles planeando exactamente cómo revelaría mi noticia. La carta de oferta de trabajo descansaba en mi joyero, esperando el momento perfecto para transformar su percepción de mí. Practiqué diferentes enfoques frente al espejo del baño, tratando de encontrar el equilibrio entre la humildad y la confianza que haría mi anuncio más efectivo. Tengo una noticia emocionante que compartir, ensayé, observando mi reflejo. Hace 3 días, recibí una oferta de trabajo del Gran Hotel del Ángel. Las palabras se sentían poderosas y transformadoras, prometiendo reescribir la narrativa que Beatriz había creado sobre mi insuficiencia profesional. Imaginé su expresión de asombro, la orgullosa sonrisa de Alejandro y el respeto a regañadientes de Valeria. La mañana del jueves, ir de compras se convirtió en una aventura de autoexpresión que no me había permitido en meses. Elegí un vestido azul marino con una elegancia sutil que saldría bien en las fotos si Alejandro decidía capturar el momento. La tela se sentía cara contra mi piel, y el corte era favorecedor sin ser llamativo. Quería parecer la mujer profesional en la que estaba a punto de convertirme. Mi cita en la estética de Sandra fue un lujo que justifiqué como una inversión en mi imagen futura. Sandra me había estado cortando el pelo durante años, y notó mi mejor humor de inmediato. «Estás radiante hoy», dijo, peinándome con ondas suaves que se veían sofisticadas pero accesibles. «Algo bueno debe estar pasando en tu vida». «Algo maravilloso», confirmé, viéndola hacer magia con el rizador y el spray fijador. «Todavía no puedo hablar de ello, pero esta noche lo va a cambiar todo». La sonrisa cómplice de Sandra en el espejo me hizo sentir como si fuéramos conspiradoras en algún hermoso plan que se desarrollaría en solo unas pocas horas. La confirmación de la entrevista telefónica de Isabel había sido breve pero tranquilizadora. «Estamos avanzando con el proceso de contratación», había dicho. «A la espera de su aceptación, nos gustaría que comenzara en 2 semanas». «¿Ese plazo funciona para su situación?» 2 semanas se sentían perfectas, tiempo suficiente para procesar este gran cambio de vida, pero lo suficientemente pronto para escapar de la influencia de Beatriz antes de que pudiera socavar mi confianza aún más. Practiqué mi anuncio durante el viaje a la fonda, hablando con mi reflejo en el espejo retrovisor en los semáforos en rojo. «Quería compartir una maravillosa noticia con todos ustedes», diría después de que la celebración de cumpleaños terminara. «Me han ofrecido un puesto en el Gran Hotel del Ángel». Las palabras se sentían extrañas y emocionantes, como probarse ropa que era demasiado cara pero que encajaba perfectamente. Mi anticipación creció mientras estacionaba fuera del restaurante donde había pasado 3 años desarrollando habilidades que alguien finalmente valoraba. Don Julio saludó desde detrás del mostrador, probablemente preguntándose por qué llegaba como cliente en lugar de empleada. Esta noche, podría contarle sobre mi avance profesional mientras le agradecía por la base que me había ayudado a construir. La oferta de trabajo secreta me había dado una armadura contra las críticas habituales de Beatriz durante la semana. Cuando el martes comentó sobre mi situación sin salida, simplemente sonreí y dije que las cosas estaban mejorando. Cuando el miércoles mencionó que Alejandro necesitaba una esposa que pudiera contribuir significativamente a su posición social, estuve completamente de acuerdo, sabiendo que estaba a punto de superar sus expectativas más descabelladas. Las publicaciones de Valeria en redes sociales sobre mujeres ambiciosas durante la semana me habían resbalado.
sus comentarios pasivo-agresivos sobre la educación y el avance profesional se sentían irrelevantes cuando sabía que estaba a punto de superar sus expectativas por completo. Pronto vería que siempre había sido ambiciosa, solo necesitaba que alguien reconociera mi potencial. La emoción de Alejandro por esta noche se había vuelto cada vez más obvia. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo a los mensajes de texto del grupo familiar con sonrisas de satisfacción. Cuando le pregunté sobre los planes de cumpleaños, solo sonrió misteriosamente y dijo que me encantaría lo que habían preparado. Su comportamiento reservado se sintió amoroso y conspirador en lugar de amenazante. El joyero en nuestra habitación guardaba mi carta de oferta de trabajo como un arma secreta esperando ser desplegada. Esta noche, ese documento doblado me transformaría de la decepcionante nuera de Beatriz a una historia de éxito profesional que superaba sus demandas. La mujer que había pasado un año rezando por mi fracaso estaba a punto de presenciar mi mayor triunfo. Caminando hacia la entrada de la fonda de Don Julio para la celebración de mi cumpleaños, me sentí más ligera de lo que me había sentido desde el día de nuestra boda. El conocimiento secreto de mi futuro me dio la confianza para enfrentar cualquier dinámica familiar que me esperara dentro. El sobredecorado de Beatriz podría contener papeleo familiar, pero mi bolso contenía la llave de la libertad, el respeto y la vindicación de todo lo que había soportado mientras demostraba mi valía a personas que nunca merecieron mis esfuerzos. La campana sobre la entrada de la fonda sonó cuando empujé la familiar puerta de cristal, con mi familia siguiéndome hacia la atmósfera cálida y acogedora que había llamado mi segundo hogar durante 3 años. La luz del atardecer se filtraba a través de cortinas a cuadros, proyectando sombras doradas sobre las mesas donde había servido innumerables comidas y construido relaciones con clientes habituales que se habían convertido en amigos. Sofía, la voz de don Julio resonó por el comedor cuando vio a nuestro grupo. Su rostro curtido se iluminó con la sonrisa genuina que había llegado a atesorar durante los difíciles meses de críticas familiares. Se acercó apresuradamente, limpiándose las manos en su delantal, claramente complacido de verme llegar como cliente en lugar de empleada. Esta debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste. Don Julio, me gustaría presentarle a mi familia, dije con un orgullo que me sorprendió incluso a mí. Este es mi esposo, Alejandro, su madre, Beatriz, y su hermana, Valeria. Don Julio les dio la mano calurosamente a cada uno, su entusiasmo contagioso mientras les daba la bienvenida a su restaurante. Me sentí agradecida de que Beatriz finalmente viera el respeto y el afecto que me había ganado en este lugar. La sonrisa de Beatriz fue educada pero forzada mientras inspeccionaba el modesto comedor con ojos críticos. Los asientos de vinilo rojo, las sillas desparejadas y la pizarra de especiales escrita a mano claramente no cumplían con sus estándares habituales. Pero estaba aquí, haciendo un esfuerzo por mi cumpleaños, y eso se sintió como un progreso digno de celebrar. Los cuidaremos muy bien esta noche, prometió don Julio, llevándonos al reservado de la esquina que había sugerido cuando Alejandro preguntó sobre las preferencias de asiento. El lugar ofrecía privacidad para la conversación familiar mientras me daba una vista clara de la cocina donde doña María hacía su magia con recetas italianas tradicionales. Doña María me guiñó un ojo desde detrás de la ventana de servicio. Probablemente había notado mi mejor humor durante la semana y estaba feliz de ver a mi familia finalmente celebrando conmigo en la fonda. Toño, ocupado preparando mesas para la hora de la cena, me dio un pulgar hacia arriba y articuló «Feliz cumpleaños», con su entusiasmo característico. Sentarme en el reservado se sintió surrealista. Había servido innumerables comidas en esta misma mesa. Pero ahora, me sentaba como invitada mientras diferentes camareros tomaban nuestro pedido. Beatriz examinó el menú enmicado con visible escepticismo, sus dedos cuidados sosteniéndolo como si pudiera contaminar sus manos. Valeria miraba su teléfono, levantando la vista ocasionalmente para intercambiar miradas significativas con Alejandro. El pollo a la parmesana es excelente aquí, sugerí, tratando de cerrar la brecha entre mis dos mundos. La esposa de don Julio hace la salsa con la receta de su abuela. Beatriz asintió educadamente, pero pidió el plato más caro del menú, ravioles de langosta, que costaba 550 pesos y ni siquiera era uno de nuestros platos estrella. El comportamiento de Alejandro durante la cena me pareció de nerviosa emoción. Seguía revisando su teléfono debajo de la mesa, respondiendo a mensajes de texto con pulgares rápidos mientras intentaba mantener una conversación normal. Cuando le pregunté sobre el trabajo, sus respuestas fueron distraídas y breves.
Parecía concentrado en algo más importante que nuestra discusión sobre sus últimos clientes de contabilidad. ¿Estás esperando una llamada importante?, pregunté cuando su teléfono vibró por cuarta vez durante el aperitivo. Alejandro miró a Beatriz antes de responder, recibiendo algún tipo de aprobación silenciosa que interpreté como consideración familiar por mi celebración de cumpleaños. Solo coordinando algunos elementos sorpresa para esta noche, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La conversación de Beatriz durante la cena se sintió artificial y ensayada. Hizo preguntas sobre mis clases en el diplomado con falso interés, asintiendo a mis respuestas mientras claramente pensaba en otra cosa. Su crítica habitual estaba ausente, reemplazada por una extraña amabilidad que debería haberme advertido, pero que en cambio me llenó de esperanza. «Has estado trabajando muy duro para mejorar», dijo Beatriz mientras esperábamos nuestros platos principales. «Es admirable lo decidida que has sido a pesar de todos los desafíos». Sus palabras sonaron de apoyo, pero algo en su tono las hizo sentir como una trampa en lugar de un elogio genuino. Valeria resopló silenciosamente ante el comentario de su madre, cubriéndolo rápidamente con una tos cuando la miré. El pastel de cumpleaños apareció cuando terminamos de cenar, traído por Sandra, una de las camareras más nuevas que había sido entrenada durante mis turnos recientes. Lo colocó con cuidado frente a mí, sonriendo cálidamente mientras todo el restaurante comenzaba a cantar las mañanitas. Los clientes habituales se unieron desde las mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino que hizo que mi corazón se hinchara de pertenencia. «Pide un deseo», dijo Alejandro, posicionando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y deseé el coraje para compartir la noticia de mi oferta de trabajo con elegancia, esperando que este anuncio finalmente cerrara la brecha entre las expectativas de Beatriz y mi realidad. Las velas parpadearon mientras las soplaba, su humo subiendo como incienso llevando mis esperanzas hacia el techo. El aplauso de Beatriz fue entusiasta pero hueco, sus manos creando sonidos agudos que cortaban el ruido ambiental del restaurante. Metió la mano en su bolso de diseñador con ceremonia teatral, sacando el sobredecorado que la había visto preparar días antes. «Tenemos un regalo especial para ti», anunció, su voz resonando claramente en las mesas cercanas. «De parte de todos nosotros», continuó, sosteniendo el sobre lo suficientemente alto para que otros comensales lo vieran. El papel rosa con mariposas plateadas parecía festivo e inocente, exactamente como algo elegido para un querido miembro de la familia. Otros clientes se giraron para ver nuestra celebración, probablemente pensando en la suerte que tenía de tener una familia que se preocupaba lo suficiente como para hacer gestos públicos de afecto. El teléfono de Valeria apareció en sus manos, también posicionado para grabar lo que estaba a punto de suceder. Alejandro ajustó su ángulo para capturar mi rostro más claramente, su emoción palpable mientras enfocaba la cámara en mi expresión. Su coordinación fue perfecta, sugiriendo que habían ensayado este momento, o al menos discutido el tiempo cuidadosamente. «Ábrelo», instó Beatriz, sus ojos brillantes con una anticipación que confundí con alegría abuela. El sobre se sintió más pesado de lo esperado mientras lo giraba en mis manos, pasando mis dedos por los bordes decorativos. Todos en nuestra mesa se inclinaron ligeramente hacia adelante, observando mi reacción con un enfoque intenso que hizo que este momento se sintiera monumentalmente importante. El papel se rasgó fácilmente bajo mis uñas, revelando documentos oficiales doblados pulcramente en su interior. El membrete de un despacho de abogados fue lo primero que me llamó la atención, seguido de un lenguaje formal que mi cerebro tardó varios segundos en procesar. Solicitud de divorcio incausado estaba en la parte superior de la primera página en letras negritas e imponentes que parecían crecer a medida que las miraba. Se me cortó la respiración cuando las palabras se registraron. Papeles de divorcio. En mi cumpleaños. Delante de mis compañeros de trabajo y clientes habituales. El sobredecorado que parecía tan inocente era en realidad un arma diseñada para la máxima destrucción de mi dignidad y sentido de pertenencia. El restaurante seguía zumbando con la conversación normal de la cena a nuestro alrededor. Pero nuestro reservado de la esquina existía en una burbuja de tensión tan densa que apenas podía respirar. La expresión satisfecha de Beatriz confirmó que esto no era un error ni un malentendido. Esto era exactamente lo que había planeado cuando la sorprendí en nuestra mesa de la cocina preparando documentos legales. El teléfono de Alejandro permanecía firme en sus manos, todavía grabando mi reacción para la posteridad. Querían capturar este momento de devastación,
probablemente para verlo de nuevo más tarde y compartirlo con los miembros de la familia que no pudieron asistir a la actuación de esta noche. Mi humillación era su entretenimiento, cuidadosamente orquestado y documentado profesionalmente. Los papeles se sentían pesados en mis manos temblorosas mientras levantaba la vista hacia tres rostros que me miraban con ansiosa anticipación. La sonrisa de Beatriz era triunfante. La expresión de Valeria era de regocijo, y Alejandro parecía nervioso pero emocionado por la reacción que esperaban de mí. Convirtieron mi cumpleaños en su celebración de la victoria, usando mi propio lugar de trabajo como escenario para mi destrucción pública. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba esos papeles de divorcio, mi mente procesando la magnitud de lo que habían planeado. El sobredecorado con sus inocentes mariposas había asestado el golpe más cruel imaginable. Pero en lugar de la devastación que esperaban, sentí algo completamente diferente apoderándose de mí, claridad, una claridad pura y cristalina sobre quiénes eran realmente estas personas y lo que este momento significaba en realidad. La sonrisa de Beatriz era radiante de satisfacción mientras me veía absorber el contenido de su regalo. Sus ojos brillaban con la alegría de alguien que había ejecutado con éxito un plan elaborado durante meses. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante, con el teléfono todavía grabando, hambrienta del colapso que habían orquestado. La cámara de Alejandro permaneció enfocada en mi rostro, esperando capturar lágrimas que nunca llegarían. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció en susurros de fondo mientras los comensales cercanos sentían el drama que se desarrollaba en nuestro reservado. La señora Pérez, mi clienta habitual de los martes, se giró en su silla para tener una mejor vista. La joven pareja de la mesa 12 detuvo su conversación a mitad de frase, atraída por la tensión que irradiaba nuestra reunión familiar. Volví a mirar los documentos legales, notando la cuidadosa preparación que había detrás de este momento. Alguien había contratado a un abogado, presentado la documentación y coordinado el momento para maximizar mi humillación. La solicitud de divorcio era exhaustiva y completa, requiriendo solo mi firma para disolver nuestro matrimonio permanentemente. Incluso habían traído un bolígrafo, anticipando mi cumplimiento de su plan. Y bien, insistió Beatriz cuando mi silencio se prolongó más de lo que esperaba. ¿No vas a decir nada? Su voz se extendió por el silencioso restaurante, invitando a todos a presenciar mi reacción a su sorpresa de cumpleaños. La expectativa en su tono era clara. Se suponía que debía suplicar, llorar o crear la escena que habían venido a presenciar. En cambio, tomé el bolígrafo que me habían proporcionado y firmé mi nombre con una caligrafía más firme de lo que había estado en meses. La tinta fluyó suavemente sobre la línea de la firma, marcando el final de un matrimonio, pero también el comienzo de algo que no podían imaginar. La expresión triunfante de Beatriz vaciló ligeramente mientras doblaba tranquilamente los papeles y los devolvía a su sobredecorado. El teléfono de Alejandro tembló en sus manos mientras la confusión reemplazaba la anticipación. «¿Eso es todo?», preguntó, su voz apenas audible. «¿No vas a luchar contra esto ni a hacer preguntas?». Su decepción era palpable. Claramente, mi tranquila aceptación no estaba proporcionando el valor de entretenimiento que habían anticipado para su sesión de grabación. «Gracias», dije, levantándome del reservado con la dignidad intacta. Este es, en realidad, el regalo más generoso que podrían haberme dado. El rostro de Beatriz pasó de la satisfacción al desconcierto mientras metía la mano en mi bolso y sacaba mi propio sobre, la carta de oferta de trabajo oficial del Gran Hotel del Ángel que reescribiría toda su narrativa sobre mi valía. «Yo también tengo noticias que compartir», anuncié, mi voz resonando claramente a través del restaurante en silencio. Hace 3 días, me ofrecieron un puesto como coordinadora de servicios al huésped en el Gran Hotel del Ángel. El salario es de 30,000 pesos mensuales, con beneficios completos y alojamiento incluidos. Las palabras se sintieron poderosas al salir de mis labios, cada una aterrizando con precisión en el silencio que siguió. La boca de Beatriz se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El teléfono de Valeria se le resbaló de las manos antes de que se recuperara y continuara grabando, aunque su expresión había cambiado de una anticipación alegre a una incredulidad atónita. La cámara de Alejandro capturó su propio rostro sorprendido en la pantalla negra mientras se olvidaba de seguir filmando mi reacción. «El puesto comienza en 2 semanas», continué, disfrutando del peso de su atención por razones completamente diferentes a las que habían planeado. «Está en Querétaro,
a unas 3 horas de aquí. Un nuevo comienzo con gente que valora la experiencia en restaurantes y las habilidades de servicio al cliente. Cada detalle era una pequeña victoria sobre sus meses de críticas y desdén. El restaurante estalló cuando mis palabras calaron. La voz de don Julio resonó por el comedor. «Sofía, esa es una noticia maravillosa». El rostro de doña María apareció en la ventana de la cocina, su sonrisa amplia de orgullo genuino. «Te lo mereces», gritó, su acento cargado de emoción. Toño dejó caer su paño de limpieza y comenzó a aplaudir, su entusiasmo contagioso mientras otros miembros del personal se unían. El sonido de los aplausos llenó la fonda mientras mis compañeros de trabajo celebraban la noticia que transformaba la humillación de su colega en un triunfo. Los clientes habituales que me habían visto trabajar durante meses difíciles se levantaron de sus mesas, sumando sus voces a la celebración. La señora Pérez, que había sido testigo de mi decaimiento en las últimas semanas, levantó su vaso de agua en un brindis. «Por Sofía y su brillante futuro», declaró, incitando a otros comensales a unirse a su celebración improvisada. El restaurante se convirtió en una comunidad que se unía en torno a alguien a quien habían visto luchar, su alegría genuina ahogando a la familia que intentó destruirme. El rostro de Beatriz pasó por emociones que nunca antes había visto. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego a algo que se parecía inquietantemente al miedo. Esperaba asestar un golpe devastador a una mujer vulnerable, no entregarle la libertad a alguien que ya había asegurado su independencia. Su momento de triunfo cuidadosamente planeado se estaba desmoronando en una vergüenza pública. «¿Sabías de este trabajo cuando firmaste esos papeles?», preguntó Alejandro, su voz tensa al darse cuenta de que los había superado por completo. Su teléfono colgaba olvidado en su regazo mientras procesaba que su esposa acababa de aceptar el divorcio mientras tenía una oportunidad profesional que superaba todas las críticas que su familia había lanzado contra mí. «Recibí la oferta hace 3 días», confirmé, viendo su rostro palidecer a medida que la línea de tiempo encajaba. «El mismo día que todos ustedes comenzaron a actuar misteriosamente emocionados por la celebración de mi cumpleaños». El teléfono de Valeria capturó la creciente comprensión de Alejandro de que su sorpresa había fracasado estrepitosamente. La ironía era perfecta y devastadora. Beatriz me había entregado los papeles del divorcio esperando romperme, pero en realidad me había liberado para perseguir el respeto profesional que siempre había afirmado que no podría alcanzar. Su crueldad había eliminado el único obstáculo que me impedía aceptar una oportunidad que demostraría que todo lo negativo que habían dicho sobre mi potencial era erróneo. «El programa de formación incluye desarrollo gerencial», agregué, sacando el membrete oficial de mi bolso para mostrárselo. «Me reclutaron específicamente por mi experiencia en restaurantes». Aparentemente, mi experiencia aquí en la fonda de don Julio demuestra exactamente las habilidades que valoran para avanzar en la gestión hotelera. Don Julio apareció junto a nuestra mesa, su rostro brillando de orgullo mientras miraba la oferta de trabajo. «Sofía es una de nuestras mejores empleadas», le dijo directamente a Beatriz. «Inteligente, dedicada y respetada por todos aquí. Este hotel tiene suerte de tenerla». Sus palabras llevaban el peso de 3 años viéndome trabajar con integridad y habilidad. El silencio de Beatriz fue ensordecedor. La mujer que había pasado 2 años dándome lecciones sobre insuficiencia profesional ahora se sentaba sin palabras mientras mis compañeros de trabajo celebraban un logro que invalidaba cada crítica que había hecho. Su sobredecorado había entregado mi libertad en lugar de mi destrucción. Valeria bajó lentamente su teléfono, finalmente entendiendo que su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de vindicación. El vídeo que pretendían compartir como entretenimiento ahora documentaría su propio fracaso en reconocer un valor que otros habían descubierto y valorado. Alejandro miró la carta de oferta de trabajo como si estuviera escrita en un idioma extranjero. 2 años de apoyar las críticas de su madre le acababan de costar una esposa que se marchaba con éxito profesional, independencia financiera y la superioridad moral que él les había ayudado a robarme. El silencio que siguió a mi anuncio de trabajo se extendió por el comedor de la fonda como una respiración contenida. Me quedé de pie junto a nuestro reservado, con los papeles del divorcio en una mano y mi futuro en la otra, observando el rostro de Beatriz pasar por emociones que nunca antes había mostrado. La mujer que había orquestado esta ejecución pública ahora estaba sentada sin palabras, su sonrisa satisfecha congelada en algo parecido al pánico. El teléfono de Alejandro permanecía inmóvil en sus manos, su pantalla negra reflejando su expresión atónita.
El vídeo que había estado tan ansioso por capturar se había convertido en evidencia de su propio error de cálculo en lugar de mi humillación. Su dedo flotaba sobre el botón de grabar, inseguro de si continuar documentando un momento que se estaba saliendo de su control. «Lo planeaste», susurró finalmente Beatriz, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del restaurante. «¿Sabías lo de los papeles del divorcio?». Su acusación no tenía convicción porque estaba empezando a entender que mi reacción tranquila no fue planeada. Fue un alivio genuino disfrazado de compostura. «No planeé nada», respondí, mi voz firme y lo suficientemente clara para que las mesas cercanas la oyeran. «Me entregaste una libertad que ni siquiera sabía que quería. Hace 3 días, mientras preparabas esos papeles, recibí la validación de que todo lo que has dicho sobre mis limitaciones estaba equivocado». El momento fue perfecto, casi sobrenatural en su ironía. El teléfono de Valeria capturó la creciente comprensión de su madre de que su sorpresa había fracasado por completo. Beatriz había esperado lágrimas, súplicas de perdón o intentos desesperados por salvar nuestro matrimonio. En cambio, le había entregado la liberación a alguien que ya planeaba dejar atrás su juicio tóxico para siempre. 30,000 pesos mensuales, repetí, dejando que la cifra se hundiera en su conciencia, más beneficios, alojamiento y oportunidades de avance profesional. El programa de formación gerencial comienza con mi empleo. Cada detalle fue una pequeña explosión en su narrativa sobre mi insuficiencia profesional. Don Julio llegó a nuestra mesa, sus manos curtidas estrechando las mías con orgullo paternal. «Sofía, esta es una noticia increíble», dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo escuchara. «El Gran Hotel del Ángel está consiguiendo a alguien especial. Te vamos a extrañar terriblemente, pero esta oportunidad es exactamente lo que te mereces». Sus palabras llevaban el peso de 3 años viéndome manejar clientes difíciles, trabajar turnos dobles sin quejarme y mantener la gracia bajo una presión que habría quebrado a personas menos decididas. El respaldo público de don Julio validó mi carácter frente a testigos que acababan de observar la crueldad de Beatriz. Doña María salió de la cocina, con harina todavía en su delantal de preparar los especiales de la noche. «Vas a ser increíble», gritó, su acento cargado de emoción. «Muéstrales lo que las chicas de la fonda pueden hacer cuando se les dan oportunidades reales». Su orgullo se sintió maternal y protector, lo opuesto a la influencia tóxica de Beatriz. Toño apareció junto a doña María, su joven rostro radiante de emoción. «Esta es la mejor sorpresa de cumpleaños», declaró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Algún día dirigirás todo ese hotel». Su entusiasmo fue contagioso, extendiéndose por el personal del restaurante como la pólvora. Los clientes habituales comenzaron a acercarse a nuestra mesa, atraídos por la celebración y curiosos por el drástico cambio de ambiente. La señora Chan, que siempre pedía mi sección los viernes por la noche, me apretó suavemente el hombro. «Bien por ti, cariño. Siempre pareciste demasiado inteligente para». Hizo una pausa, mirando a Beatriz. «Quedarte en un solo lugar para siempre». El contraste entre mis partidarios y la familia de Alejandro se volvió crudo e innegable. El personal y los clientes de la fonda me rodearon con afecto y orgullo genuinos, celebrando a alguien a quien habían visto luchar con dignidad y persistencia. Mientras tanto, Beatriz, Alejandro y Valeria permanecían congelados en su mesa, procesando cómo su momento de triunfo se había transformado en una vergüenza pública. «¿Cuándo empiezas?», preguntó don Julio, su pregunta atrayendo a más miembros del personal a nuestro creciente círculo de celebración. El equipo de cocina había abandonado su trabajo de preparación para presenciar este inesperado giro de los acontecimientos, sus rostros iluminados de felicidad por alguien a quien realmente apreciaban. «En 2 semanas», respondí, viendo el rostro de Beatriz palidecer aún más ante el plazo. Estaba empezando a entender que había estado planeando mi escape mientras ella planeaba mi destrucción. Los papeles de divorcio que había preparado como mi final en realidad estaban despejando el camino para mi nuevo comienzo. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió tensa e incierta. «¿De verdad te vas?». «Así como así». Su pregunta reveló lo poco que entendía sobre el daño que su familia había infligido o cuán completamente habían destruido mi deseo de permanecer en su mundo. «Soy realmente libre», corregí, enfatizando la palabra que capturaba lo que este momento realmente significaba.
Libre para trabajar donde se me valora, vivir donde se me respeta y construir relaciones con personas que celebran mi éxito en lugar de planear mi fracaso. Mis palabras fueron mesuradas y tranquilas, pero cortaron el ruido del restaurante con precisión quirúrgica. Beatriz intentó recuperar el control de la situación, su voz elevándose ligeramente. Todo esto es muy repentino, querida. Quizás deberías pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones tan drásticas. El cariño sonó hueco y desesperado, viniendo de alguien que acababa de entregarme los papeles del divorcio como regalo de cumpleaños. He estado pensando durante 2 años, respondí, mirándola directamente a los ojos. Cada crítica, cada comparación con la exnovia de Alejandro, cada sugerencia de que no era lo suficientemente buena para esta familia, todo eso me llevó a este momento. Tenías razón en una cosa, Beatriz. Merezco algo mejor. Los aplausos del restaurante se hicieron más fuertes a medida que mis palabras llegaban a las mesas de todo el comedor. Otros comensales habían reconstruido lo suficiente de la situación para entender que estaban presenciando la liberación de alguien de la crueldad familiar. Su apoyo se sintió genuino y espontáneo, lo opuesto a la actuación calculada que Beatriz había orquestado. Lo hermoso del momento oportuno, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra, es que tu regalo de los papeles del divorcio llegó exactamente cuando estaba lista para aceptar la libertad. Ya no tengo que elegir entre mi matrimonio y mi autoestima. Has hecho esa decisión maravillosamente simple. La grabación de Valeria capturó la creciente incomodidad de su propia familia al darse cuenta de que sus roles se habían invertido por completo. Habían venido a la fonda como verdugos, pero se encontraron como acusados en un juicio de opinión pública. Los testigos que habían invitado a mi humillación ahora estaban juzgando su carácter. El bolso de Beatriz estaba abierto a su lado. El sobredecorado que había entregado los papeles del divorcio parecía ridículo e infantil entre los documentos legales. Su arma de elección se había convertido en evidencia de su propia crueldad, preservada para siempre en grabaciones de vídeo que contarían una historia muy diferente a la que ella pretendía. El peso de 2 años de críticas y aceptación condicional se levantó de mis hombros mientras me preparaba para dejar la fonda por última vez como su víctima. Cada comentario sarcástico, cada comparación con otras mujeres, cada sugerencia de que no era digna de su hijo, todo se evaporó ante la validación profesional y el genuino apoyo de la comunidad. El intento de Alejandro de procesar lo que acababa de suceder se reflejó en sus rasgos como una revelación a cámara lenta. El regalo de cumpleaños de su madre le acababa de costar una esposa que se marchaba con dignidad, éxito y la libertad que él les había ayudado a quitarme. La grabación en sus manos documentaría para siempre la crueldad de su familia y su propia complicidad en la orquestación de mi humillación pública. Beatriz se sentó inmóvil, su sonrisa satisfecha completamente borrada por la comprensión de que su venganza perfectamente planeada se había convertido en mi escape perfecto. El sobredecorado junto a su bolso parecía patético e impotente, sus inocentes mariposas burlándose de la oscuridad de su propósito previsto. Salí de la fonda de Don Julio esa noche, sin llevar nada más que mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a una familia que acababa de revelar su verdadera naturaleza a toda una sala de testigos. El aire fresco de la noche se sentía más limpio de lo que se había sentido en meses, y cada paso hacia mi coche marcaba otro momento de distancia de personas que nunca merecieron mis esfuerzos por ganarme su aprobación. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el sonido de mi teléfono vibrando con mensajes que no leí. Alejandro, Beatriz y Valeria probablemente estaban coordinando el control de daños, tratando de procesar cómo su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de triunfo. Sus desesperados intentos por contactarme se sentían impotentes ahora que yo tenía la llave de mi propio futuro. 2 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo de mármol del Gran Hotel del Ángel, vistiendo un uniforme profesional que realmente se sentía como una armadura en lugar de un disfraz. La placa con mi nombre en el pecho decía Sofía Velasco, coordinadora de servicios al huésped, en una elegante escritura que me hacía sonreír cada vez que veía mi reflejo en los espejos del vestíbulo. Mi apellido de soltera había regresado junto con mi autoestima. El edificio residencial para empleados se convirtió en mi santuario de formas que nunca había imaginado posibles. Mi apartamento amueblado era pequeño pero hermosamente diseñado, con grandes ventanas con vistas al horizonte de la ciudad y un balcón donde podía tomar el café de la mañana en un silencio pacífico. Nadie criticaba mis elecciones, cuestionaba mi valía ni me hacía sentir como una invitada no deseada en mi propia casa.
Isabel Martínez se convirtió en más que mi supervisora. Se convirtió en una mentora que vio un potencial de liderazgo que Beatriz había pasado 2 años tratando de convencerme de que no existía. Durante mi primer mes, Isabel me asignó para manejar las relaciones con los huéspedes VIP, confiando en mi experiencia en la fonda para gestionar clientes exigentes con gracia y profesionalismo. Tu experiencia en restaurantes te da instintos que otros coordinadores tienen que aprender a través de la formación, explicó Isabel durante mi revisión de 30 días. Lees a las personas de forma natural, anticipas las necesidades antes de que se expresen y manejas la presión sin perder la compostura. Esas habilidades son exactamente lo que requiere la hospitalidad de lujo. El programa de formación gerencial abrió puertas por las que nunca imaginé caminar. Los seminarios de comunicación corporativa me enseñaron un lenguaje de negocios que hizo que mis cursos del diplomado parecieran una preparación elemental. Los talleres de liderazgo revelaron fortalezas que había poseído todo el tiempo, pero que me habían enseñado a dudar bajo la constante crítica de Beatriz. Mi primer ascenso a subgerente de servicios al huésped llegó 4 meses después de empezar, acompañado de un aumento de sueldo que elevó mis ingresos anuales por encima de los 450,000 pesos. El aumento significaba que podía permitirme lujos con los que solo había soñado durante mis años de lucha, ropa de calidad, citas regulares en el salón de belleza y cuentas de ahorro que realmente crecían en lugar de reducirse bajo la presión financiera. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse a través de conocidos mutuos de maneras que se sintieron como justicia cósmica. Linda, la amiga del club campestre de Beatriz, se alojó en el Gran Hotel del Ángel durante un viaje de negocios. Reconoció mi nombre en el directorio del personal y solicitó específicamente mi ayuda con los arreglos de su evento corporativo. «Eres la exesposa de Alejandro, ¿verdad?», preguntó Linda durante nuestra reunión de consulta. Beatriz mencionó que trabajabas en hostelería, pero nunca dijo que eras gerente en un hotel tan prestigioso. Su sorpresa fue genuina y reveladora. Beatriz obviamente había minimizado mis logros para mantener su narrativa sobre mi insuficiencia. La brillante reseña de Linda sobre mi servicio profesional llegó a Beatriz a través de su red social en cuestión de días. La mujer que me desestimó como una simple mesera tuvo que escuchar elogios detallados de mi competencia de sus propias amigas. Mi éxito se estaba volviendo imposible de minimizar o explicar para Beatriz con sus tácticas despectivas habituales. Los intentos de Alejandro de reconectar comenzaron a llegar a través de mensajes en redes sociales que nunca respondí. Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de lo que había perdido. Pero las lecciones de Beatriz sobre reconocer el valor solo después de la destrucción me habían enseñado a no confiar en las personas que celebraban mis fracasos percibidos. Su arrepentimiento se sentía hueco en comparación con el respeto genuino que había encontrado en mi nuevo entorno. Los procedimientos del acuerdo de divorcio funcionaron completamente a mi favor gracias a su propia documentación. La grabación de vídeo de Alejandro de la emboscada de cumpleaños se convirtió en evidencia de crueldad emocional planificada que su abogado no pudo explicar. Ningún juez concedería pensión alimenticia o bienes compartidos a alguien que había orquestado una humillación pública para fines de entretenimiento. La estrategia legal de Beatriz fracasó tan estrepitosamente como su sorpresa de cumpleaños. El sobredecorado que había preparado con tanto cuidado se convirtió en la prueba en los procedimientos que la pintaban como la arquitecta de la disfunción familiar. Su propia atención al detalle, el momento, el lugar, la coordinación demostró una premeditación que me protegió de obligaciones financieras hacia personas que me trataron como desechable. 6 meses después de esa noche en la fonda, fui ascendida de nuevo a gerente de servicios al huésped, supervisando un equipo de 12 coordinadores en 3 departamentos. El puesto venía con un coche de empresa, una cuenta de gastos y un salario que se acercaba a los 540,000 pesos anuales. Cada hito validaba la evaluación inicial de Isabel sobre mi potencial y contradecía las predicciones de Beatriz sobre mis limitaciones. La ceremonia anual de reconocimiento de empleados del hotel se convirtió en mi momento de vindicación definitiva. De pie en el escenario aceptando un premio por puntuaciones excepcionales de satisfacción del cliente, pensé en la conversación telefónica de Beatriz donde rezaba para que Alejandro recuperara el juicio sobre nuestro matrimonio. Sus oraciones habían sido respondidas de maneras que nunca imaginó. Mi discurso de aceptación fue breve pero significativo, agradeciendo a mi equipo y reconociendo la experiencia en restaurantes que me había preparado para la excelencia en la hostelería.
La audiencia de ejecutivos del hotel y líderes empresariales de la comunidad aplaudió a alguien que Beatriz había descartado como indigna de consideración profesional. Su respeto se sintió ganado en lugar de exigido, genuino en lugar de condicional. Las publicaciones de Valeria en redes sociales sobre mujeres ambiciosas se habían detenido por completo después de que mis anuncios de ascenso comenzaron a aparecer en publicaciones de negocios locales. El comentario pasivo-agresivo sobre la educación y el avance profesional se sentía ridículo cuando se dirigía a alguien que estaba logrando un éxito medible a través de la determinación y la habilidad en lugar de un privilegio heredado. La solicitud de conexión de Alejandro en LinkedIn llegó la misma semana de mi ascenso a gerente, sugiriendo que estaba siguiendo mi avance profesional a través de contactos comerciales mutuos. Su intento de reconectar profesionalmente se sintió patético y transparente. El hombre que había grabado mi esperada humillación ahora quería asociarse con mi éxito real. La mayor satisfacción provino de vivir bien sin necesitar su aprobación o reconocimiento. Mi felicidad era completa y autosuficiente, construida sobre logros genuinos y relaciones auténticas en lugar de intentos desesperados por ganarme la aceptación de personas incapaces de reconocer el valor. El juicio de Beatriz se había vuelto irrelevante para la satisfacción de mi vida. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones, valoraban mis contribuciones y confiaban en mis habilidades de liderazgo. El entorno profesional al que Beatriz afirmó que nunca podría acceder me había acogido cálidamente y recompensado mis esfuerzos con oportunidades de avance. Cada día en el Gran Hotel del Ángel confirmaba que su evaluación de mi potencial había sido completamente errónea. La venganza definitiva no fue causarles dolor. Fue demostrar que su crueldad se basaba en los celos y la inseguridad en lugar de una evaluación precisa de mi carácter o capacidades. La necesidad de Beatriz de disminuirme había revelado más sobre sus limitaciones que las mías. Su regalo de cumpleaños de los papeles del divorcio me había liberado para descubrir un éxito que existía mucho más allá de su estrecha visión de un logro aceptable. De pie en mi oficina de la esquina 18 meses después de esa noche en la fonda, miré el horizonte de la ciudad y me sentí agradecida por cada crítica que me había empujado hacia la independencia. El sobredecorado de Beatriz había contenido el mayor regalo posible, la liberación de personas que nunca merecieron el esfuerzo que dediqué a tratar de ganarme su amor. Si esta historia de vindicación definitiva te hizo vitorear en voz alta, dale con todo al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando firmó tranquilamente esos papeles de divorcio y sacó su carta de oferta de trabajo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más increíbles historias de venganza como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida.